entendida. Porque si nosotros vemos al profeta Jeremías y recordamos la primera parte de su ministerio, la imagen que nos muestra Jeremías ya es una imagen totalmente diferente a la que nos mostró en la primera parte. En la primera parte vemos a un profeta que se quejaba porque estaba recibiendo ¿qué? Calumnias, castigo por predicar el mensaje del Señor. Aún, como dice la Escritura, maldijo hasta el día en que nació, que no solo maldijo el día en que nació, sino también maldijo al que anunció la palabra, que dio la buena noticia, al papá. Un hombre que empezó a maldecir el día en que nació porque estaba predicando la palabra del Señor y la palabra de Dios era oprobio para él, la palabra de Dios era castigo para él, era sufrimiento. Llegó a maldecir, estaba sumido en una profunda depresión emocional y espiritual. Pero el hombre que encontramos a partir del capítulo 27 en adelante ya es un hombre totalmente distinto. Es un hombre que el fuego de la prueba no lo consumió. Que cuando estaba recibiendo el castigo por predicar la palabra del Señor, él no terminó muerto, ni acabado, ni destruido, sino que terminó siendo ¿qué? Un siervo transformado. Un siervo que fue transformado por el fuego de prueba del Señor. Dice que ya lo había forjado el Señor y Jeremías ya no era aquel joven asustado y deprimido, sino que ahora era una persona más madura, una persona con mejor entendimiento, era, como dice la Escritura, un roble plantado junto a las corrientes de las aguas. Ya era una persona diferente, una persona que actuaba diferente ante las circunstancias. Entonces, las pruebas que va a enfrentar Jeremías en esta etapa de su ministerio son, humanamente hablando, mucho peores y más crueles que las que había pasado antes. Iba a pasar pruebas peores, pero su reacción iba a ser totalmente diferente a la primera. Sin embargo, su reacción será de una paz que sobrepasa todo entendimiento, más serena, una actitud más tranquila. Vemos un Jeremías que ya no está llorando ni quejándose delante del Señor, sino que ahora confía en la presencia y el control divino. Y hoy vamos a ver a este profeta enfrentarse a tres grandes desafíos que todos nosotros de una u otra forma enfrentamos en nuestro diario caminar. Por ejemplo, podemos ver primero el peligro del optimismo barato. Algo que se vivió en ese tiempo, el peligro del optimismo barato. 2, la maravillosa, aunque a veces dolorosa, forma en la que la gracia de Dios nos rescata. Y 3, la incomprensión humana que nos lanza al foso de la desesperación. Cuando hacer lo correcto sale caro. Cuando hacer lo correcto cuesta caro. Y vamos a ver, número 1, el peligro del optimismo barato. El yugo de madera y el peligro del optimismo barato. Ahora, parafraseando un poco la escena, vamos a ver o viendo cómo Jerusalén está en un bullicio en ese momento. Todos están dando gritos de júbilo, gritos de alegría, porque están escuchando que el pueblo de Israel, o mejor dicho, el reino de Judá, estaba recibiendo la noticia que iban a salir victoriosos del yugo de Nabucodonosor. Estaban escuchando las profecías de Ananías. Ananías era un falso profeta de aquella época y les estaba profetizando a la nación de Israel paz y seguridad. Ya lo acabamos nosotros de leer.
un hombre que estaba diciendo que Dios iba a destruir el yugo de Nabucodonosor sobre todas las naciones. Pero, de repente, cuando todo el pueblo está gritando de júbilo, de alegría, es ahí en ese momento donde viene nuevamente Jeremías. Un hombre que no viene vestido como un ciudadano normal, como no viene vestido tampoco como un sacerdote, ni de vestiduras espléndidas, ni nada de eso. Al contrario, viene con un yugo de madera. El yugo que era un armazón que se le pone a los bueyes para arar la tierra, y la gente se detiene y señalan al profeta. Ahí viene el que siempre nos está profetizando cosas malas. Ananías era el que estaba profetizando cosas buenas. Jeremías era el que estaba profetizando en contra de Jerusalén. Y todos ahí, imagínense, todos diciéndole a Jeremías, ahí viene el fanático, ahí viene el profeta de la melancolía, el profeta que nos habla mentira también. Pero Jeremías no responde a esas burlas. No les presta atención a nada de lo que le dice, sino que se dirige al rey Sedequías, que era el rey de ese momento. Y con un mensaje impopular y difícil de digerir, dice Jeremías en el capítulo 27, verso 12, dice Jeremías: sometan sus cuellos al yugo del rey de Babilonia, sírvanle a él y a su pueblo y vivirán. El mensaje era claro y directo: ríndanse ante el rey Nabucodonosor, porque el juicio era inevitable. Dios iba a castigar a esta nación por ser una nación desobediente, una nación que se había apartado del Señor, por inclinarse a la idolatría, por estar entregando a sus hijos en sacrificio a ídolos, donde los quemaban. Y la única forma de sobrevivir era aceptando el castigo y la disciplina del Señor. Era inevitable que ellos recibieran este castigo porque estaban viviendo en pecado, y la única manera que ellos podían sobrevivir era aceptando la disciplina a través de Babilonia. Y por supuesto que no era el mensaje que ellos querían escuchar. Y es aquí donde nosotros podemos ver cómo muchas personas se aprovechan de la situación de un pueblo, o quererle hablarle a un pueblo lo que ellos quieren escuchar. Al día de hoy, nosotros también vivimos lo mismo. Es decir, que esto no es nuevo. Lo que nosotros estamos viendo al día de hoy, eso ya pasó. ¿Qué quería escuchar el pueblo de Israel? Quería escuchar buenas noticias, que Dios estaba con ellos y que Dios les iba a dar la victoria. Como al día de hoy, hay un pueblo que viene a la iglesia es con la intención o queriendo escuchar lo que ellos desean escuchar, pero no quieren escuchar lo que verdaderamente enseña la palabra del Señor. Dios enseña en su palabra santidad, vivir en obediencia, pero nosotros queremos escuchar otras cosas. Queremos escuchar de prosperidad, queremos escuchar de cosas materialistas y de muchas cosas que sean de gran bendición para nosotros. Y cuando gente que no son temerosas del Señor ven esa situación, porque ellos lo ven, lo notan, eso no está oculto, eso se nota en las personas, como dijo el apóstol Pablo: predica la palabra del Señor, porque en los postreros días vendrán hombres amadores de sí mismos, y ellos van a hablar a las personas conforme a lo que ellos quieren escuchar, porque habrá muchos que tendrán comezón de oír, y muchos se amontonarán y hablarán conforme a sus concupiscencias. Y eso lo vemos hoy en día. Y de esa manera engañan al pueblo, engañan a la gente, de esa manera estafan a la gente. Y
Uno a veces dice, oye, esas personas cómo las están estafando, ¿verdad? Con todo lo que le están haciendo. Pero como dijo otro, está muy bueno que le pase eso. Porque uno les está predicando la verdad y ellos no quieren oír la verdad. Uno les está diciendo que eso no le enseña la palabra del Señor, pero ellos insisten que eso está ahí escrito en la Biblia. ¿Verdad? Pero eso es lo que estaba pasando en ese momento. Nadie quería escuchar a Jeremías. Todos querían escuchar era a Ananías, porque Ananías estaba profetizando bendición para ellos. Entonces vemos este personaje que es uno de los peligros más grandes para la iglesia el día de hoy, el falso profeta Ananías. Ananías ve una oportunidad de oro para ganar popularidad y observa a Jeremías y lo considera como el profeta anticuado o pesimista. Tú eres de esos de allá, del pasado. Mira, tienes que cambiar. La forma como uno prospera aquí, como uno recibe bendición es predicando de esta manera. Tú estás predicando de otra forma. Eso no lleva a ninguna parte. Porque era un hombre que amaba ¿qué? El prestigio, amaba el dinero y él quería estar bien con todo el mundo. Ananías decide que el pueblo necesita vibras positivas, necesita esperanza. No importa si esa esperanza es una completa mentira. El pueblo necesita otro mensaje, no el que tú estás dando, es otro mensaje. Convoca a la multitud, llama a los líderes, a los importantes, llama a la prensa de la época, a los creadores de contenido, a todos ellos, y se para en el templo y adopta su mejor postura de hombre ungido. Y con gran elocuencia declara lo siguiente en el verso 2. Dice, mira lo que dice Ananías: así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: he quebrado el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años haré volver a este pueblo, haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa del Señor que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar y llevó a Babilonia. Ahora imagínense a todo el pueblo alegre, contento, la ovación que están haciendo, porque están escuchando esta profecía. Aunque era una mentira, todos ellos están contentos. Viva Ananías, viva Jehová, viva el Rey de los ejércitos, gloria a Dios. Vamos a ser libres de todo. Nabucodonosor no puede hacer nada contra nosotros. Este es el profeta de la esperanza. Estos son los profetas que debemos tener hoy en día, ¿verdad? Son los predicadores. Todos dan aplausos, han escuchado exactamente lo que querían oír y Jeremías se infla de orgullo. Todos me están alabando, todos están haciendo ovación, ¿verdad? Chévere predicar así y enseñar así. Todos estén contentos. ¿Por qué? Porque estaba enseñando, estaba dando un mensaje que el pueblo quería escuchar. Ananías se acerca a Jeremías, le quita el yugo de madera del cuello y lo rompe en pedazos. Eso es lo que dice el verso 10 al 11. Dice, el profeta Ananías quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo rompió. Y Ananías dijo en presencia de todo el pueblo: así dice el Señor, de esta manera romperé dentro de 2 años el yugo de Nabucodonosor, el rey de Babilonia, del cuello de todas las naciones. Luego el profeta Jeremías se fue por su camino. Vemos lo que hizo, ¿verdad? Hizo un acto profético. Quitó el yugo del cuello de Jeremías y lo partió en pedazos. Hizo su acto profético mostrándole al pueblo que así, de esa misma manera, iba a ser Dios con Nabucodonosor. Eso pasa hoy en día. Hay muchos actos proféticos por ahí, ¿verdad? Muchos los experimentamos, muchos los vimos, muchos nos cuentan. Eso al día de hoy pasa mucho, porque tenemos bastantes profetas y apóstoles, ¿verdad? Falsos profetas y apóstoles. Pero ¿qué hace Jeremías? Es la pregunta que nosotros podemos hacer. ¿Qué hace Jeremías cuando todo esto pasa? Jeremías no pelea, Jeremías no grita. Él sabe en su corazón, él desearía que ese mensaje fuera verdad. Sí, ojalá lo que tú estás diciendo sea cierto.
Pero Jeremías sabe que es mentira. Él sabe lo que Dios ha dicho y lo que no solamente ha profetizado él, sino que han profetizado profetas antes que él. Así que Jeremías dice simplemente, amén. Así sea, así se haga. Agacha la cabeza y se va caminando lentamente en medio de la burla. Eso es lo que hace Jeremías. Muchas veces a nosotros nos toca hacer lo mismo. Cuando estamos tratando de enseñar a personas que son cabeza dura, que están aplicando mal la palabra del Señor, y uno les está enseñando y les está diciendo que eso no es lo que enseña la palabra del Señor, que así no se debe hacer, pero ¿qué le responden a uno? Con insultos, o sea, se ponen así todo, ¿cómo me vas a decir eso si yo eso lo sé desde niño? Eso lo practicó mi papá, mi mamá y todo eso yo lo sé desde niño, ahora tú me vas a decir que eso no es así. ¿Qué le toca hacer uno? Bueno, sea así como tú quieres, como tú lo quieres creer, que se haga así como tú quieres. Y uno tiene que dejar que ellos se estrellen para que algún día puedan recapacitar. Nosotros no podemos obligar a las personas a creer algo si ellos no lo quieren creer. No podemos obligar a nadie, ni al creyente y menos al no creyente. Ese es como cuando tiene una persona que no es creyente, entonces queremos que se comporte como un creyente. Que no tomes, que eso es del diablo. Que no hagas esto porque eso no es de Dios. Entonces quiere que se comporte como evangélico, cuando no es creyente. ¿Has visto a ese? Bueno, me imagino que el desespero que le cae, papás desesperados que sus hijos sean creyentes. Y los tratan como evangélicos, como creyentes, pero no son creyentes aún. Hermanos o padres, y queremos llevarlos a que se comporten como creyentes cuando no lo son. Primero tiene que haber una transformación del corazón para que ellos en verdad puedan obedecer los mandamientos del Señor. Nosotros hoy obedecemos los mandamientos es porque ya nuestro corazón fue transformado. No es que nosotros empezamos a obedecer así a ciegas o de una, no, porque eso se vuelve una carga para uno. Y por eso muchas personas que ven estos jóvenes desde pequeños que empezaron a ir a una iglesia y se comportaban como cristianos cuando no lo eran y estallan de una manera que se aburren de todo, es que no lo eran. Y se rebelan contra la iglesia, contra la palabra del Señor, contra Dios, y hacen unas cosas que usted se asombra. Es que no son creyentes. Y nosotros a veces nos toca decir, así no es, así es, como tú dices, bueno, así es. Hay que dejarlos en las manos del Señor porque Dios a cada quien les da su trato. Dios me va a tratar a mí de una forma, a ti te va a tratar de otra forma. Eso, mira, con los no creyentes no se hace, y con creyentes a veces toca también hacer lo mismo. Porque hay hermanos que escuchan, pero hay otros cabeza dura. Y es difícil. Y Jeremías hizo eso. Amén. Así sea. Agacha su cabeza, se va caminando. Y mis hermanos, eso vemos el día de hoy. Vivimos en una época que aplaude el optimismo barato. Abundan los mensajes que nos dicen en poco tiempo todo se arreglará. Dios te va a dar la victoria. Tú eres un guerrero, una guerrera del Señor. Tú eres una princesa llena de poder, desde la cabeza hasta la planta de los pies. ¿Verdad? Porque Dios no te llamó para hacer cola, sino cabeza. Y hoy tus enemigos se burlan de ti, pero el Señor te va a levantar, te va a dar la victoria y tú lo vas a ver. Amén. ¿Lo cree o no lo cree? ¿Verdad? Y la gente me dice, amén, amén, amén. Sí. ¿Y quién es el enemigo? Se supone que el enemigo es el mismo hermano que está sentado a su lado, con el que tiene sus roces o sus peleas. Entonces, yo le hago esta pregunta. ¿Usted cree que el Señor va a humillar a su hermano para exaltarlo a usted? Porque usted es más grande que su hermano. Porque usted se está pagando el precio. Porque usted sí tiene fe. Porque usted tiene que creer.
confíe que el Señor le va a dar la victoria. Y ese es el mensaje que uno ve, es un mensaje humanista. No es un mensaje que esté centrado en Cristo, en la persona de Jesús, sino que está centrado ¿en qué? En las personas que están ahí sentadas. En ti, en que Dios te va a levantar, en que Dios te va a dar la victoria, en que tú eres un victorioso, que tú eres un guerrero, que tú y tú y tú y tú. Y la gente dice, es que yo vine por una palabra y el Señor me la dio y me voy con esa palabra. Si tú supieras poderoso que tuvo ese culto y esa palabra. ¿Por qué? Porque es lo que querían escuchar. Y eso es lo que uno ve. Así tú vivas en pecado, Dios te va a dar la victoria. No importa, no te arrepientes, no importa. Aunque vivas en pecado, no hay necesidad de arrepentimiento, no hay necesidad de obedecer. Solo se te declara que tengas fe en que te irá bien. Y eso es peligroso. Porque las personas no están creciendo espiritualmente, no están buscando la santificación, están escuchando a hombres mentirosos, hombres que predican falsedad. Ananías inventó una solución donde Dios supuestamente cambia su plan santo por un designio cómodo, evitando que el pueblo pasara por el necesario arrepentimiento. O sea, el pueblo no tiene necesidad de arrepentirse. Oye, ¿qué estaba haciendo el pueblo? El pueblo, ellos iban al templo, adoraban al Señor y cuando salían iban a adorar a los ídolos. Vivían en su pecado y ellos creían que por ir a la iglesia iban a ser bendecidos. Y Dios detesta eso. Dios detesta eso. Y ve que el pueblo está sumergido en el pecado y por eso es necesario la disciplina del Señor. Y Dios los va a castigar por medio del yugo de Nabucodonosor. Pero Dios, mis hermanos, no se deja a la burla. Dios no puede ser burlado. Vemos que la palabra de Dios viene a Jeremías y el profeta regresa con una sentencia aterradora para Ananías. Jeremías 28:13 dice: tú has roto yugos de madera, pero en lugar de ellos harás yugos de hierro. Y le anuncia su muerte por enseñar rebelión disfrazada de bendición. Y a los 2 meses, Ananías muere. La sentencia se cumplió sobre Ananías por estar enseñando mentira, por estar llevando al pueblo de Dios a errar. Entonces, ¿cuál es la lección para nosotros? ¿Es bueno ser optimista? Sí, pero solo cuando nuestro optimismo está anclado a las promesas y la fidelidad de Dios. Amén. Solamente así. Como decíamos la vez pasada, es fe en el Señor, no fe en las circunstancias, que las circunstancias van a cambiar. Es bueno ser optimista en sus promesas. Hoy estoy pasando una situación difícil. Bueno, de pronto el Señor no arregle mi situación en el instante, pero algún día mi situación será totalmente diferente. O el Señor me llevará, estaré con Él. Allá yo no tendré enfermedad ni dolor. Hoy estoy con una enfermedad, pero allá no habrá enfermedad. Miramos con los ojos espirituales en esas promesas que nosotros tenemos, pero no en que mi situación va a cambiar aquí. Y debemos tener esa esperanza, ¿verdad? Allá nosotros no vamos a sufrir de calor, nada de eso. No vamos a estar sufriendo por problemas económicos, nada de eso, ni de enfermedad. O como decía el hermano Álvaro, esa es mi esperanza, que allá tendremos cuerpos nuevos, porque tú sabes lo que es ser feo eternamente. Yo allá voy a tener un cuerpo nuevo y voy a ser simpático. Esa esperanza es válida, ¿verdad? Pero sí, esa debe ser nuestra esperanza.
Hermano, allá nosotros no vamos a estar luchando contra el pecado. Allá seremos santos como el Señor. No se nos pasará nada malo sobre nuestra mente, sobre nuestra cabeza. No estaremos sufriendo, llorando. Dice que toda lágrima va a ser secada de nuestros ojos. Y el Señor va a ser nuestro deleite todos los días. Esa debe ser nuestra esperanza. Debemos ser optimistas de esa manera. La esperanza bíblica no es ignorar el pecado ni evadir la disciplina. La esperanza bíblica es confiar en que Dios está obrando en nosotros, aún cuando estamos siendo disciplinados, cuando las cosas andan mal, cuando hay sufrimiento y cuando hay injusticia en el mundo. ¿Estás viendo injusticia en el mundo? Sí. ¿Te toca sufrirlo? Sí. Pero hay que confiar que el Señor tiene el control de todas las cosas. No que el Señor va a cambiar tu situación. Imagínate los cristianos del primer siglo diciendo, el Señor va a cambiar nuestra situación, no nos va a matar nadie. No. Fueron una iglesia perseguida. Los persiguieron, los mataron, muchos los torturaron, muchos los lanzaron a los leones, muchos fueron aserrados. De los apóstoles, todos, o sea, Pablo fue decapitado, Pedro fue crucificado, hubo otros que tuvieron unas muertes trágicas, fueron tirados de peñas y de todo eso. A Juan lo trataron de hervir en un aceite, quemarlo en un aceite hirviendo. A Juan. Entonces, no es creer que nuestras circunstancias van a cambiar, sino en ver cómo Dios puede actuar en nuestras vidas a través de todas estas pruebas, todas estas circunstancias. Y aquí llegamos siempre al Salmo 73 con Asaf, ¿verdad? Asaf que estaba llorando porque él estaba viendo que todos estaban gozando, los impíos, los que no temían al Señor, todos estaban gozando de riqueza, lo que querían conseguir lo conseguía, pero él que temía al Señor, él decía, latigazos, oprobio, sufrimiento, voy a ser como uno de ellos, voy a dejar de ser evangélico, dijo. Pero él dice, al final comprendí cuál era el final de ellos y cuál es mi gran recompensa. Lo entendí cuando entré a su aposento. Ahí fue donde yo comprendí cuál era el final de ellos. ¿Y su situación cambió? No. Siguió teniendo necesidad económica, siguió teniendo los mismos latigazos, los mismos sufrimientos. La situación no le cambió, sino que él tuvo ya una perspectiva diferente. Ya él entendió cuáles eran los propósitos y la voluntad de Dios en su vida. La situación no cambió, siguió siendo la misma. Y así, mi hermano, debemos aprender nosotros. Dios utiliza la disciplina, el sufrimiento para forjarnos, para moldear nuestro carácter. Y vamos a entrar ahora al corazón tierno del Padre en medio del juicio. Porque ahora podríamos pensar, ¿por qué Dios es tan duro y por qué yugos de madera y de hierro? Entonces, es fundamental entender esto, porque nos podemos preguntar por qué Dios castigaba de esa manera. Usted lee en el Antiguo Testamento y lo castiga, usted puede decir por qué Dios permitía eso. Porque Dios castigaba de esa forma. Pero Jeremías nos revela de una manera hermosísima en el capítulo 31, en medio de los anuncios de juicio, Dios abre su corazón y revela la razón de su proceder. Dios mira a Israel que ha caído en idolatría una y otra vez, que le ha dado la espalda, y Él hace una pregunta retórica que nos puede conmover a cada uno de nosotros. En el verso 20 Él dice, ¿acaso no es Efraín un hijo querido para mí? ¿Acaso no es un niño precioso? Porque cada vez que hablo contra él lo recuerdo más. Por eso mis entrañas se enternecen por él.
Imagínese a una madre que llega a usted con su hijo recién nacido y te lo muestra y te dice, mira mi bebé, no es precioso, no es hermoso. Y todo usted lo ve y precioso ese bebé, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo el Señor aquí en este pasaje. No es Efraín un hijo querido, ¿acaso no es un niño precioso? O sea, Dios está diciendo que su pueblo es hermoso para Él, que Él no lo va a abandonar, que Él no lo va a desamparar. Y aquí es donde vemos la paradoja del amor divino. Dios iba a enviar a Babilonia, pero sí iba a permitir que el pueblo fuera destruido. ¿Dios iba a permitir que el pueblo fuera destruido? Sí. ¿Lo iba a enviar por manos de Babilonia? Sí. Pero no porque lo odiara, sino precisamente porque los amaba demasiado como para dejarlos hundirse para siempre en su pecado. Ese es el propósito de la disciplina del Señor. No dejar que nos hundamos en el pecado. Usted no tiene necesidad de estar en una disciplina eclesial para saber o para decir que está en la disciplina del Señor. No, con las situaciones, con lo que está viviendo, con lo que está pasando, ese es el Señor disciplinándolo. Porque el Señor no te va a disciplinar solamente por tener una disciplina eclesial, no. En tu diario vivir, Dios te está disciplinando porque constantemente te está santificando. Como nosotros constantemente estamos pecando, Dios siempre está tratando con nosotros. Como somos impacientes, Dios siempre pone al intolerante a tu lado, para que aprendas a ser paciente. Como eres explosivo o explosiva, siempre te va a poner personas a tu lado que te van a ayudar a explotar. ¿Pero para qué? Para que tú veas lo que está en tu corazón y qué es lo que necesitas cambiar. ¿Y por qué el Señor me permite todas estas cosas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hermano, es porque Dios quiere sacar lo que hay en nuestro corazón para nosotros poder aprender y ser santificados. Con todo lo que vivimos, con tu familia, con tus padres, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. Dios te trabaja a través de todos ellos. Y Dios utiliza el yugo de Babilonia como herramienta dolorosa y necesaria para extirpar la idolatría y la maldad del corazón de su niño precioso, la nación de Israel. Entonces, cuando tú y yo pasemos por la disciplina del Señor, cuando tú veas que el yugo es pesado, nunca dudemos del amor de Dios. Nunca. Nunca dudemos de su amor. Dios nos ama con amor eterno. Nunca debemos dudar de su amor y de su benevolencia. Todo lo que Él hace, aún en los momentos en que tengamos tristeza, soledad, Dios está trabajando ahí. Porque la tristeza que viene de parte del Señor produce en nosotros, ¿qué? Arrepentimiento. Entonces el Señor nos permite pasar por tristezas, por momentos dolorosos. Nunca debemos dudar de Él ni de su amor. Él nos sigue viendo como sus hijos amados, sus extrañas se conmueven por nosotros. Y mira lo que dice el verso 1. Mira lo que dice el Señor acerca de su pueblo. En aquel tiempo, declara el Señor, yo seré el Dios de toda la familia de Israel y ellos serán mi pueblo. Así dice el Señor. Ha hallado gracia en el desierto el pueblo que escapó de la espada. Israel, cuando iba en busca de su reposo, desde lejos el Señor se le apareció y le dijo con amor eterno, te he amado. Por eso te he sacado con misericordia. De nuevo te edificaré y serás reedificada, Virgen de Israel. De nuevo tomarás tus panderos y saldrás a las danzas con los que se divierten. De nuevo plantarás viñas en los montes de Samaria. Los plantadores las plantarán y las disfrutarán, porque habrá un día en que clamarán los guardas en la región montañosa de Efraín.
levántense y subamos a Sión, al Señor nuestro Dios. Y esas son palabras hermosas de Dios para con Israel, su pueblo. Son palabras hermosas en medio de un juicio, porque Dios no está trayendo juicio sobre ellos para destruirlos, sino ¿para qué? Para atraerlos nuevamente a Él. Y muchas veces Dios le toca hacer así con nosotros. Nos disciplina de esa manera. Y vamos avanzando al punto 3 que dice, la cisterna de lodo, cuando hacer lo correcto cuesta caro, ¿verdad? Y vemos avanzando en el tiempo, las semanas pasan, el ejército de Egipto se acerca y los babilonios se retiran temporalmente. Ellos se van, en este caos Jeremías intenta salir de la ciudad por un asunto personal, porque sale a una región de Benjamín para comprar y obtener una tierra, y cuando está allá, lo atrapan y le dicen, lo que pasa es que tú te vas a volar y ahora vas a ser parte de los caldeos. Él dice, no, no es así, eso es mentira, que sí te vas a volar, y se lo llevan. Y es ahí donde lo arrestan, lo ponen preso, porque bajo la falsa acusación de estar desertando hacia los caldeos, lo ponen preso. Lo llevan ante los magistrados, lo acusan de traición a la patria, lo azotan nuevamente, lo arrojan a un calabozo oscuro. Entonces vemos que han pasado muchos días ahí, nuevamente preso, oscuro, porque eso ahí para ese tiempo no había luz, era un calabozo totalmente oscuro, no podía ver nada. Y el rey Sedequías lo manda a llamar. Manda a buscarlo, y Sedequías, que es una figura trágica, es un personaje débil y vulnerable, un hombre que teme a los líderes políticos que están en ese entonces, y es el hombre que quiere hacer lo correcto, pero está paralizado por el miedo al que dirán, a lo que van a decir la gente. Por eso llama a Jeremías en secreto. Y el rey le pregunta a Jeremías en secreto, ¿hay palabra de parte del Señor? Jeremías, un hombre que está golpeado injustamente y con toda la tranquilidad absoluta de quien sabe que Dios está gobernando en su vida, le dice, si la hay, serás entregado en manos del rey de Babilonia. Claro que a Jeremías no le fue fácil decir eso. Primero se aseguró y le dijo, ven acá, es que no es cierto que si yo te digo, tú me vas a mandar a matar. Pero el rey le dijo en secreto, mira, dímelo acá en secreto, despacio, y yo te juro que no te voy a matar. Y ahí donde Jeremías le dice esta palabra, si hay palabra del Señor, tú vas a ser entregado en manos del rey de Babilonia. Entonces, Jeremías pudo haber mentido y pudo decir que le iba a ir bien, suavizar el mensaje del Señor para ganar la libertad. Ya no iba a estar sufriendo de hambre porque iba a estar en el patio del rey y ahí le iban a estar dando comida. Ellos estaban sufriendo de hambre para ese entonces porque los de Babilonia tenían sitiada a Jerusalén. Entonces usted sabe, cuando está sitiada, nadie puede salir a sus campos a traer las hortalizas, a traer la comida de trigo, a traer el pan. Y todos estaban sufriendo porque estaba sitiada Jerusalén. Y esa era una manera de oprimir a una nación. Al día de hoy se hace, pero ahora se le llaman sanciones, ¿verdad? Bloqueos, sanciones, no se deja entrar ni medicina, ni se le congela las cuentas, todo eso, pero es lo mismo. Tenían sitiada Jerusalén y él podía suavizar todo, ganar su libertad, tener el pan asegurado, un lugar tranquilo en el patio de la guardia, pero no pudo callar, porque ya la había pasado al inicio. Él trató de callar, pero él dice, pero un fuego, era como un fuego abrasador que se metía en mi hueso y no pude callar. Era más doloroso para mí callar que los latigazos.
que sufrir. Entonces él dice, el que se rinda vivirá, pero el que se quede morirá. El juicio venía y lo más probable que podemos ver en Jeremías, lo más probable es que lo que él quería era salvar tantas vidas como le fuera posible. Ríndanse. Si ustedes se oponen van a morir, pero si se rinden van a vivir. Imagina, Jeremías quería evitar todo eso. Que eso a él le dolía, lo podemos ver después en el libro de Lamentaciones, cómo él se lamenta, cómo ve todo el pueblo destruido. Pero él estaba tratando de protegerlos también. Los líderes políticos parece se enfurecen, ven al rey y le exigen la muerte del profeta. Y este hombre, están pidiendo al hombre que está desmoralizando al pueblo. Y el rey, que es cobarde, ¿qué les dice? Ahí está. Él está en las manos de ustedes. El rey nada puede hacer contra ustedes. Imagínense eso. Es el rey. ¿Cómo que no puede hacer nada? Dice, ahí está. Él no me ha dicho nada. Y le dijo a Jeremías, y si te dicen una cosa, tú le vas a decir otra cosa. Y aquí llegamos a uno de los momentos también más oscuros de la vida de cualquier siervo. Todos estos personajes, estas personas malvadas, toman a Jeremías, lo llevan a una cisterna, lo ponen en una soga y lo bajan a un foso donde no hay agua, sino que lo que hay es lodo, y Jeremías se entierra en el lodo. O sea, el lodo lo tapa por la cintura, la rodilla, por el pecho, no sé, pero el lodo tapa a Jeremías. Y nuevamente ahí, estando en la oscuridad de la noche, del frío, del fango y todas las burlas de los enemigos, aquí es donde nosotros vemos el crecimiento de Jeremías. Años atrás él había gritado, maldito el día en que yo nací. Pero ahora, hundido en el barro y en la oscuridad, tuvo que acordarse de aquellas palabras que se acordó al inicio. El Señor está conmigo como poderoso gigante. Tuvo que acordarse de esas palabras. Y, ¿sabe, mi hermano? Usted tiene que depender únicamente de la palabra que Dios ha dado. Descansar en la presencia del Señor es descansar en sus promesas, en lo que dice su palabra. Su situación puede decir algo, pero usted debe ¿qué? Poner su confianza en lo que enseña la palabra del Señor. Cuando la Escritura dice, por nada estén afanosos, antes bien sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración, súplica y ruego delante de Él. Pero Él dice, ustedes están afanados, están ansiosos por lo que están viviendo, por lo que les está pasando. No se afanen. Pongan todas sus peticiones delante del Señor. ¿Y cómo dice? Con gozo, con alegría. ¿Cómo yo voy a estar contento en medio de esta situación? Es que eso es lo que dice ese mismo pasaje. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones en Cristo Jesús. O sea, yo no tengo que entenderlo. Es la paz de Dios que sobrepasa nuestro entendimiento. Oye, ¿cómo yo puedo estar tranquilo en esta situación, verdad? Estoy sufriendo, como Asaf, que estaba sufriendo, no entendía, pero después fue abrumado por la presencia de Dios y ya se pudo descansar. Ya yo sé cuál es el final de ello. Yo me voy a gozar en el Señor. Y no le podemos pedir al Señor que nos quite lo que estamos viviendo. Porque puede que nos diga, como le dijo al apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo estaba sufriendo persecución, lo apedreaban, lo ponían preso, en peligro de fieras, y él le dijo al Señor que se lo quitara. ¿Y qué le dijo el Señor? Mi gracia es suficiente.
Entonces él dice, bueno, entonces me voy a deleitar en las debilidades, en las persecuciones, en las enfermedades, en lo que estoy pasando, en lo que estoy viviendo, ahí es donde me voy a gozar. Pero él le estaba pidiendo al Señor que le quitara todo eso. Pero el Señor le dijo, bástate mi gracia. Mi gracia es suficiente para ti. Y eso, mis hermanos, debemos tener a nosotros presente. Es suficiente la gracia del Señor, que Él nos haya salvado, que nos haya redimido. Eso es suficiente. ¿Qué más queremos? No es que yo quiero una casa de 2 o 3 pisos, que yo quiero esto, que yo quiero un negocio, que yo quiero un esposo, una esposa, unos hijos, que queremos de todo. Y no, eso es suficiente. Entonces, la pregunta para reflexionar es, ¿cuál es tu reacción cuando te encuentras en una situación como la de Jeremías? ¿Cómo es? ¿Cómo es tu reacción cuando estás en momentos difíciles? ¿Maldices como lo hizo Jeremías al inicio? ¿O aprendes a descansar en que el Señor tiene el dominio de todo? Que tiene también dominio propio ante la situación. ¿Cómo actúas ante alguna enfermedad? Cuando sientes que por más que intentas hacer lo correcto te sigue yendo mal. ¿Cómo actúas? Entonces recuerda a Jeremías, no deje que la oscuridad exterior apague la luz interior de las promesas de Dios. En medio de las malas circunstancias siempre debe brotar la palabra de Dios en nuestra mente. Siempre la palabra de Dios debe estar en nuestra mente. Siempre. Nunca se debe borrar, nunca se debe olvidar. Por eso es bueno leer y meditar la palabra de Dios. Porque eso nos va a ayudar a tener nuestra mente ocupada en la palabra del Señor. Entonces, mientras Jeremías adora en la oscuridad, es rescatado por un hombre. No era alguien importante, no era un sacerdote, era un etíope, un eunuco. Un hombre que sí temió al Señor, que dijo que era injusto lo que habían hecho con Jeremías, que era un hombre malvado, y es rescatado. Mientras que el rey judío tiembla de miedo ante sus oficiales, este extranjero se llena de valentía y de una santa indignación. ¿Cómo van a hacer con Jeremías eso? Entonces le dice al rey, mi señor el rey, estos hombres han actuado mal, han echado a Jeremías a cisterna y allí morirá de hambre. Entonces vemos un etíope con valentía, con valor. Entonces, aquí vemos a un hombre que rescató a Jeremías del lodo. ¿En dónde se encontraba? Que apareció donde menos lo esperaba Jeremías. Y al día de hoy, mis hermanos, el Señor nos rescata de muchas situaciones. Tú y yo hemos estado en situaciones difíciles, complejas, y el Señor nos ha rescatado. Donde tú menos crees, el Señor va a ser tu auxilio y te va a rescatar y te va a ayudar en el momento difícil. Entonces, podemos ver además, mis hermanos, ya para terminar, que ya se nos acabó el tiempo, pero no había terminado todo, pero vamos a concluirlo de esta manera. Vamos a hacer la conclusión, vamos para terminarlo. La vida de Jeremías nos confronta hoy y nos llama a rechazar el optimismo superficial de hombres mentirosos como Ananías y filosofías huecas del mundo. Nos llama a comprender que Dios, como un Padre amoroso, nos disciplina porque somos sus hijos y nos ama. Como dice Hebreos 12, de 6 al 7, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Es para su corrección que sufre. Entienda, mira lo que dice. Es para su corrección que sufren. Dios los trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay quien su padre no discipline? Dios nos disciplina porque somos sus hijos.
Entonces Dios nos manda a mantener nuestra integridad y nuestra paz, aun cuando estemos hundidos en el lodo de la desesperación. Aún en esas situaciones debemos mantener nuestra confianza en el Señor. Entonces, por encima de todo, Dios nos llama a levantar la mirada y poner los ojos solamente en Él. Recordar que si estamos en el foso, no estamos solos. Nuestro Señor ya descendió a lo más profundo por nosotros. Por lo tanto, sin importar cuán difícil sea lo que enfrentes en tu vida o esta semana, aferra tu corazón a esta verdad. El Señor está contigo. Amén. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por enseñarnos a través de la vida de Jeremías y cómo Jeremías, Señor, fue aprendiendo a obedecerte, a ser agradecido y a tener más confianza en ti, Señor. Vemos su momento de debilidad, su momento de desesperación, pero también vemos su momento de fortaleza y de confianza en tu palabra. Por eso ayúdanos a nosotros también a confiar en ti, Señor, en medio de las circunstancias, en medio de las calamidades y cosas que estamos viviendo. Ayúdanos, Señor, para ser agradecidos y para amar tu palabra y ante todo, Señor. Que nosotros podamos mirarte a ti, obedecerte a ti y poder glorificarte, Señor, en medio de nuestras pruebas. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ellos le dirán